Volvemos al programa aquí en Ciudad U y ahora vamos a tratar un tema que nos tiene a todos un poco con mucha curiosidad, interesados, pero a veces con muchas dudas, y es la cuestión de la inteligencia artificial. Nos visita Karina Borrastero, que es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET y también de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vimos un artículo de un Ciencia, donde estabas vos allí trabajando este tema de inteligencia artificial, pero aplicado a la cuestión del trabajo y vinculado a la industria 4.0. Y ahí me voy a ese tema, ¿no? Porque entre las cosas que nos empiezan a preocupar es, bueno, ahora sí llegó la IA o la inteligencia artificial y se acabó la mayoría de los trabajos que conocemos tal cual hoy los estamos haciendo. Primera pregunta, ¿es así, Karina? Bien, primer tema, no es tan así. Por una cuestión central, que es que la inteligencia artificial es una tecnología que viene a insertarse en un conjunto de otras tecnologías que ya estaban presentes en el mundo de la producción, y entonces es en ese contexto donde hay que mirar qué es lo nuevo que ha ocurrido en el último tiempo. Esa tendencia a la que me refiero es la de la digitalización de la producción, que no es lo mismo. La producción se puede digitalizar, utilizar herramientas computacionales que no sean necesariamente inteligencia artificial para poder producir. Hablamos de robots, Sí. aplicaciones de visión artificial en las fábricas, pensemos en una fábrica automotriz, por ejemplo. Que ya tiene mucho de eso. Que ya tiene mucho de eso, hace bastante, y que a la vez son tecnologías cuyos saltos, digamos, se producen técnicamente, pero que en el mundo productivo es caro y dificultoso adoptarlos, entonces los ritmos son diferentes. Bien, pero lo que se ve ahora que con la inteligencia artificial, ahora hay una vuelta de tuerca mayor, es una nueva herramienta, incluso hace poco salió una lista de profesiones que irían como a desaparecer, ¿no? Exactamente, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente se trata de profesiones enteras o puestos de trabajo que vayan a desaparecer, sino que en realidad en el mundo de la producción y el trabajo lo que se digitaliza o artificializa o automatiza son más bien las tareas, no necesariamente los puestos. Es decir, ¿qué cosas tiene un trabajador que hacer para producir algo? Supongamos un auto. Sí, vamos a un ejemplo, claro. Un auto. ¿Qué cosas tiene un trabajador hacer para producir un auto? Bueno, un trabajador tiene que soldar, un trabajador tiene que montar, armar, controlar también las computadoras, los sistemas de monitoreo que gestionan, digamos, la planta. También tienen que trasladar cosas, agacharse, levantarse. Bueno, para todas esas tareas existen ya máquinas desde hace mucho tiempo, existen proyectos de poder utilizar inteligencia artificial para hacer esas tareas más precisas. Pensemos que hablamos de una producción en serie, pero que a la vez cada vez más los consumidores demandan productos específicos. Entonces una fábrica enorme con una línea de montaje súper larga que a veces ocupa hectáreas, digamos, tiene que adaptarse a un sistema de producción un poco más liviana y más ajustada a una necesidad que surge en un momento y que antes no estaba. Entonces la inteligencia artificial en lo que puede ayudar, digamos, es en poder hacer un poquito más precisas operaciones de último momento, por así decir, que se salgan un poco de la serie o de esa línea de montaje, sin cometer tantos errores como los que podría cometer una persona. Ahí tiene una mirada positiva, digo, pero hay una mirada también apocalíptica de la cosa. ¿En qué lugar del pensamiento te ubicás vos sobre ese tema? Bien, yo tiendo a pensar, por las tendencias que se observan, digamos, sobre todo en los sectores de producción tradicional, que la tendencia es positiva en el sentido de que por ahora, en el grado de adopción en el que estamos, digamos, está ayudando a hacer un poco menos pesadas tareas de cada puesto de trabajo a las mismas personas o a otras personas, digamos, pero para el mismo puesto de trabajo, es decir, no están desapareciendo Hoy por ahora. Está ayudando a ese operario, ponele. Exactamente. Algunos operarios también se están formando, digamos, se están calificando más en estas nuevas tecnologías porque hasta ahora, como a lo que ayudan centralmente es a la productividad, ¿qué sucede? Las empresas pueden producir más en el mismo tiempo, digamos, y con la misma cantidad de personas, incorporando algo de capital. Ese capital es caro, pero a la vez los retornos en ganancias son importantes, digamos. Claro, entonces, esta es la cuestión del costo-beneficio, porque algunos dicen, bueno, no van a tener más operarios y ahora... Exactamente, eso es un poco difícil de hacer, no solo porque es muy costoso para las empresas, pensemos también que en economías periféricas o en desarrollo como las nuestras, el trabajo es más barato que en el mundo central, ¿no? Entonces a veces esa perspectiva conviene seguir pagando trabajo, digamos, en vez de incorporar capital. Esto dicho en términos muy esquemáticos, digamos, pero para que nos hagamos una idea de cómo es eso. Entonces lo que está sucediendo es que las empresas en los sectores tradicionales están tendiendo a producir un poco más, digamos, para vender más,
con la misma cantidad de gente, digámoslo así, intentando ayudar también a la seguridad, digamos, en el ámbito de trabajo, lo cual también redunda en mayor productividad. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para no pensar que todo es positivo? Sí, a ver. ¿No? Por supuesto que hay un montón de campos, digamos, en los que hay más de estas tareas expuestas a la informatización, digamos, a la digitalización. Sobre todo las que tienen que ver con el uso del lenguaje o con el uso del cálculo, y que entonces están más expuestas a herramientas mucho más novedosas que las que venía comentando, digamos, como ChatGPT. Dos ejemplos, dicen, Sí. los contadores están en problemas. Contadores, investigadores en matemática, en estadística. Y periodistas también. Y periodistas un poco también, ¿no? También, Están ¿no? un poco más abajo en la tabla, pero están ahí. Aquellas profesiones en las que el uso del lenguaje humano, digamos, es la clave, pero donde se trata quizás de combinar, digamos, o de una sintaxis de contenido, que eso hoy en día una máquina lo puede hacer, digamos, habiendo reconocido cómo lo hacen los humanos. Tengo poco tiempo, pero ¿en cuánto crees que veremos cambios profundos? Se está hablando de que en meses, algunos en días, en semanas, pero estamos como a la expectativa de cuándo llega. ¿Qué crees vos? Sí, yo creo que en días no, seguramente, en meses puede ser. Pero como insisto, depende del grado de adopción. Digamos, las profesiones, excepto la profesión de los informáticos, se manejan con otras reglas también, que no son las de las empresas que están produciendo este tipo de tecnología, que son tecnologías transversales, ¿no? Que se aplican a cualquier sector. Eso por un lado. Y por otro lado, también ocurre que, además de la adopción, lo que hay que tener en cuenta para pensar cuándo esto va a suceder es que la infraestructura de conectividad es un tema relevante. Digamos. También se está hablando mucho del 5G y esas tendencias que por ahí tendemos a disociarlas un poco, bueno, están absolutamente asociadas, en tanto cualquier uso de tecnologías de las más avanzadas posibles requiere de un nivel de conectividad con una latencia, es decir, un tiempo de respuesta ínfimo, digamos, de nanosegundos, o sea, hablamos de partículas de segundos, que hoy no se está pudiendo afrontar en el mundo en general, menos en nuestras economías. Entonces, cuando eso suceda, ahí se va a producir, desde mi punto de vista, un salto exponencial, digamos, en la adopción. Clarísima, Karina Borrastero. Muchas gracias por ayudarnos a entender lo que viene pasando y lo que va a pasar, y también no tener tanto miedo, sino estar un poco preparados. Gracias. Gracias, Karina.